en Mercados a Juan Avellán. Él es director del máster en Mercados Financieros del Instituto de Estudios Bursátiles del IEB, pero es un gran experto en el sector financiero y sobre todo en banca digital. Bienvenido, Juan. Muchas gracias. Tenemos que hablar y mucho de la banca y del papel que ha tenido durante la pandemia. Ha sido un papel clave donde ha sacado además toda la artillería pesada, con las moratorias, adelantando el pago incluso de la prestación por desempleo, llegando a un acuerdo con el SEPE para adelantar los ERTE, y también, sin duda, la gestión que ha tenido con los créditos avalados por el Estado a través del ICO. ¿Será suficiente todas estas medidas? Bueno, son medidas que, como bien dices, el papel de la banca ha sido definitivo. Es decir, poner en marcha estas medidas para un tejido empresarial tan pequeño como es el tejido empresarial de las pymes y de los autónomos, pues ha sido muy complicado. Y ha sido muy complicado y lo que ha servido para ello ha sido pues los servicios informáticos que tiene la banca y que han podido dar ese apoyo al ICO. Además, el apoyo que han dado financiero. Tengamos en cuenta que la banca asume el 20% de esos créditos. Eso significa que por cada 100.000 euros que recibe una pequeña empresa, una pyme, 20.000 euros tiene que asumir la banca como riesgo, y los riesgos que tenemos encima de la mesa pues son complicados. Y además esto, que a diferencia de otros países, puede ser como Alemania, que no jugamos en la misma liga. Efectivamente, Alemania, bueno, nosotros ahora se aprobarán nuevos proyectos para financiación, porque este ya se ha terminado, pero Alemania ha aportado directamente 800.000 millones avalados al 100%, frente a 100.000 millones que aporta el gobierno español al 80%. ¿Eso qué significa? Pues significa principalmente que se están rompiendo los principios de igualdad de oportunidades a las distintas empresas dentro de la Unión Europea, y este principio de competitividad y de igualdad de oportunidades es uno de los principios básicos que tiene la Unión Europea. Si a una empresa la estás avalando al 100%, tiene un acceso al crédito que no lo tiene una empresa española, que es mirada en sus riesgos mucho mayor que lo que está mirado en los riesgos de la empresa alemana. Entonces, las diferencias y la competitividad entre una y otra se está rompiendo. ¿Estaba la banca española preparada en comparación con otras crisis anteriores para esta crisis del coronavirus? La banca estaba infinitamente mucho más preparada. La banca estaba más preparada, las empresas menos endeudadas y las familias menos endeudadas. El que estaba más endeudado era el Estado, pero la banca había hecho sus deberes, había solventado ya la anterior crisis, había asumido casi 400.000 millones de euros en crédito promotor y constructor que tenía, se ha quedado con 100.000 millones de euros en crédito promotor, que ese crédito ya es bueno, pero ha amortizado 340 y pico mil millones de euros crédito promotor y constructor a base de absorción de bancos, se han perdido bancos por el camino, y sobre todo va contra la cuenta de resultados. Se ha conseguido llegar a unos índices de morosidad en la media europea, con lo cual el saneamiento de los bancos ha sido realmente importante. Has hablado ahora de absorciones y de cómo se han ido preparando ante esta situación. ¿Cuál puede ser el futuro a medio o largo plazo? El Banco Central Europeo y el Banco de España hablan ya sí o sí de fusiones. Hombre, y más pronto que tarde. Está claro, las fusiones tienen que estar encima de la mesa. Es más, en el último foro en que coincidieron el consejero delegado del Banco Santander y del BBV, ya hablaron que estarían dispuestos incluso ellos a hacer alguna fusión. Es decir, la banca, independientemente de que ha hecho sus deberes, ha estado sometido a unas condiciones que realmente son prácticamente imposibles de mantener. Es decir, por un lado, tipos de interés cero, que se alargan en el tiempo. A tipos de interés cero la banca prácticamente no gana dinero, tiene que hacer malabarismos para poder sacar adelante las cuentas de resultados. Además, exigencias de capital. Las exigencias de capital, Basilea III, que se está aplicando y que no se ha terminado de aplicar todavía, han sido realmente muy duras. Incluso falta de competitividad contra Estados Unidos. ¿Por qué? Pues porque Trump ya dijo en su día que no continuaba con las condiciones de Basilea III y que rompía en los requerimientos de capital tan exigentes que se estaban haciendo. Aquí se seguían haciendo esas exigencias de capital. Y además había que absorber a los bancos en mala situación y absorber todo ese crédito promotor y constructor. ¿Qué más se exigía? Pues una digitalización, es decir, son demasiadas bolas en el aire del malabarista y cada vez se va incluyendo una más. La última que se ha incluido es este COVID.
Ha sacado a la palestra el papel de la digitalización. Vamos a hablar un poquito de esto. Sin duda, en la pandemia todo ha sido digital. La gente apenas podía salir de casa, se han llevado a cabo todas las gestiones a través de un móvil o de una página web. Y esto puede conllevar y conlleva al cierre de oficinas. Puede haber incluso gente que tenga que cambiar su trabajo dentro de un banco. ¿Cómo puede ser el futuro y cómo ha estado España en comparación a lo mejor con el resto de países en el papel de la digitalización? España, la banca española tiene un sobresaliente en cuanto a digitalización, pero la digitalización no es que empezara ahora con la pandemia. Llegar a la digitalización requiere de muchos años, viene desde hace muchos años, la digitalización de los clientes, la digitalización de los empleados y la digitalización de los sistemas tecnológicos de los propios bancos. Eso lleva haciéndose muchos años. El mejor índice para ver cuál es el nivel de digitalización de la banca de un país es el ratio de eficiencia. ¿Cuánto le cuesta a un banco ganar un euro? Entonces, en España a los bancos les cuesta 50 céntimos ganar un euro. En Alemania les cuesta 86 céntimos ganar un euro. Es decir, la media europea está en el entorno del 60 y pico por ciento del ratio de eficiencia, frente a España que está en el 50 y pico por ciento. Somos más eficaces, infinitamente más eficaces. Y somos los primeros que iniciamos ese recorte de oficinas, esa reducción de plantillas, y además una reducción de plantillas que era otra pelota más que teníamos en el aire del malabarista, en el sentido en que eso supone unos costes enormes, es decir, hacer ERES, no perjudicar al empleado, cuidar a ese empleado que estás reduciendo, pues eso ha significado también un coste enorme para las cuentas de resultados de los bancos. Vamos a hacer un traspase a la bolsa. El sector bancario ha estado muy castigado, poquito a poco se va recuperando. Hay alguna entidad como el Banco Sabadell que se deja casi un 70%, parece que no levanta cabeza. ¿Cuál podría ser el escenario a medio y largo plazo? ¿Hay esperanza? Vale, sí hay esperanza y desde luego tienen un castigo. El valor sobre libros de los bancos españoles es realmente ridículo, Es más, habrá que defender que no quiera entrar bancos de fuera a comprar bancos españoles. El problema que tenemos es esos cuatro elementos que habíamos dicho. Uno de los más importantes es los tipos de interés cero. Eso ha lastrado directamente, pero directamente la rentabilidad de los bancos, las dotaciones que tienen que hacer frente a la morosidad y las que van a venir. Eso se traduce directamente en que tiene que haber fusiones. Y tiene que haber fusiones y las veremos inmediatamente. No sé si se están ahora mismo negociando o qué es lo que va a ocurrir. No sé si va a ser suficiente fusiones del estilo de Liberbank, Unicaja o Ibercaja, etcétera, etcétera, de fusionar pequeños, pero desde luego sí que vamos a tener que ver verdaderas fusiones y un nuevo mapa de bancos en España. Va a arrancar el mes de julio y vuelve a haber resultados. Ya en el primer trimestre hubo provisiones millonarias. Sí. ¿Cómo puede ser el escenario ahora cuando ya sí se puede hacer realmente un poco el balance de la pandemia, que en el primer trimestre, con apenas 15 días de marzo, fue un poquito más difícil? A ver, las provisiones van a estar encima de la mesa. La morosidad la vamos a encontrar y está a la vuelta de la esquina en España y en Europa. Ya hemos encontrado situaciones difíciles en Sudamérica y nos vamos a encontrar con una morosidad. Por eso los bancos ya están haciendo sus dotaciones y están provisionando de una forma importante. Hace poco acabamos de ver los 2.000 millones del Banco de Santander. ¿Esto qué implica? Pues implica cierta responsabilidad. Si ellos están ya haciendo esas provisiones, ¿por qué no vas a poder repartir dividendos? Volviendo a tu pregunta de antes, ¿por qué no se puede repartir dividendos? Hay que dejar también cierta libertad a los bancos. ¿En qué sentido? Pues que si los bancos han hecho sus deberes y están funcionando algunos de ellos, pues tendrán que defenderse esa falta de precio en el mercado, es decir, esas caídas tan importantes que han tenido en su valor en bolsa, se tiene que compensar con unos dividendos, y hay bancos que sí que pueden realizar esos dividendos. El hacer café para todos, pues está una vez más están soportándolo los bancos frente a otros sectores diferentes donde no tienen esas restricciones de dividendos, donde están pasando lo regular también, pero sí pueden seguir dando dividendos. Es decir, tiene que ser realmente un ejercicio de responsabilidad, y los bancos han hecho ese ejercicio de responsabilidad ya haciendo sus dotaciones. Lo que no puede ser
es que todos igual y nadie pueda repartir dividendos. El banco que está bien debería dejarle de repartir dividendos. ¿Por qué? Pues porque al fin y al cabo el inversor en banca, el que está invirtiendo en banca, está invirtiendo a medio largo plazo principalmente. Es decir, tener acciones de BBV, Santander, La Caixa, que son unos bancazos, en el medio largo plazo. Sabemos que en cuanto pase esta pandemia y veamos un pequeño atisbo de subida de tipos de interés, aunque sea mínimo, pues las rentabilidades que van a haber en bolsa van a ser importantes. A modo de conclusión, y ya que ha sacado a la palestra el tema de los dividendos, ¿ha sido el Banco Central Europeo muy exigente con esa recomendación casi obligatoria de no pagar dividendo, de reducir el bonus, de esperar al año que viene? A ver, es obligatoria, si no, no se hubiera hecho. Yo creo que el ser tan estricto en la legislación, bueno, pues nos resta competitividad frente a Estados Unidos, que es donde tenemos que mirar los bancos europeos. Habría que haber dejado libertad, y para eso está el Banco de España, para llevar un seguimiento y ver qué banco ha podido o no ha podido, o es descabellado repartir dividendos. Entonces, si tú puedes repartir dividendos, significa que vas mejor que el resto de bancos, que has hecho tus deberes, que te has digitalizado, que ya llevas un tiempo cerrando empresas, que has reducido tu plantilla, que estás mirando tus costes y que estás funcionando. Y si estás funcionando, aunque este año no tengas dividendos, ¿por qué? Pues porque has tenido que hacer una serie de provisiones, pero tu estructura de balance te lo va a permitir. Si te lo permite hacerlo, ¿por qué no lo vas a hacer? Y entonces estás salvando al inversor, que también hay que mirar por el accionista. Entonces yo creo que así que ha sido muy exigente, como siempre, el Banco Central Europeo. Muchas gracias, Juan Avellán, por acompañarnos hoy, y nosotros nos despedimos. Pueden seguir informándose en mercados.es. Muchas gracias a vosotros.